Y dicho esto, entramos ya entonces en lo que es la sección correo de Auto al Día. Empezamos con algo que, bueno, ha venido reclamando la gente y tenemos que cumplir con el público. Adrián Tonés de Adrogué, Diego Lozada de Bursaco y Javier Massa de Aedo nos piden que hagamos algo mencionando a Jean Alesi, pilotos del cual todos, y han llamado en forma distinta, se declaran fanáticos. Para ellos entonces, y en merced al triunfo que obtuvo recientemente en Canadá, el primero en la categoría del francés, preparamos este pequeño y simbólico homenaje. Jean Alesi fue descubierto por Ken Tyrrell para incorporarse a la Fórmula 1. Su debut fue en el Gran Premio de 1989 de Francia, lógicamente con el equipo Tyrrell, en el cual no decepcionó a los que confiaron en él, finalizando cuarto. Desde su debut en la máxima categoría, el francés mostró su agresividad y Ken Tyrrell manifestaba que lo había elegido simplemente por ser el puntero en ese momento del campeonato de la Fórmula 3000. Ken Tyrrell necesitaba un piloto para reemplazar a Alboreto, que había partido rumbo al equipo Lola. Ese campeonato de Fórmula 3000 del año 89 sería ganado también por Jean Alesi. Aunque salta a la fama en 1990, cuando también con el equipo Tyrrell obtiene los segundos puestos en las carreras de Monte Carlo y Phoenix en los Estados Unidos. Precisamente en Phoenix, tierra de vaqueros, Alesi logra algo que muy pocos pensaban que se podía realizar, que ahora lo vamos a compartir. En esa carrera, mientras Ayrton Senna pensaba todavía en el campeonato que le habían robado en 1989 a manos de Prost, recordemos que esto era la primera carrera del campeonato de Fórmula 1 de 1990, en esa carrera Gerhard Berger logra la pole position. Ayrton largaba quinto, Jean Alesi cuarto y era segundo, otra sorpresa de la categoría, Pierluigi Martini largando lógicamente desde la primera fila. Cuando se larga la competencia, Alesi logra saltar desde la cuarta ubicación a la punta, se manda entre medio de los demás y en la primera curva, delante, entre otros, de Ayrton Senna, ya es puntero. Pero esto no sería su mayor hazaña, la lograría unas vueltas más tarde, cuando Ayrton Senna, sin pedirle permiso, lógicamente, él era uno de los líderes de la categoría, lo pasa y Alesi le devuelve inmediatamente las gentilezas en una maniobra que recordamos todos los amantes de la Fórmula 1. Ayrton, sorprendido por este novato que le faltaba el respeto, intenta nuevamente la misma maniobra, la vuelve a conseguir. Alesi, cuando todos pensábamos que ya había demostrado mucho, no se entrega al comando de su Tyrrell 018, intenta nuevamente superarlo, no lo conseguirá, pero ya ahí quedó demostrado quién era, cómo era su temperamento y se comenzó a hablar en la Fórmula 1 de Jean Alesi. Luego viene la segunda carrera de la temporada 1990, mientras vemos la debacle en Phoenix del equipo Ferrari. Alan Prost tiene que abandonar con el motor en principio de incendio y en total incendio su compañero de equipo Nigel Mansell. Esto queremos rescatarlo porque Jean Alesi, mostrando sus dotes de pilotos, pasaría luego al equipo Ferrari en 1991. San Pablo, segunda carrera de la temporada 90, la pole position, para alegría de todo el público paulista, la marcaba Ayrton Senna, y en esa carrera Alesi también demuestra su temperamento cuando en la largada, ante un apriete de otro corredor, tira fuera de la pista, lógicamente sin intención, al Dallara 190 Cosworth de Andrea De Cesaris. Son cosas que queremos rescatar del pasado de Jean Alesi, que luego ingresaría, como decíamos recién, al equipo Ferrari en uno de los momentos más tristes y más oscuros de la casa de Maranello. Alesi tuvo que esperar 91 carreras para lograr su primera victoria. Parecía que nunca iba a llegar y ya se lo comparaba inclusive con Chris Amon, aquel gran piloto que tuvo la casa del Caballito y que no pudo ganar ni siquiera una sola carrera. Para los amantes de la estadística, mientras compartimos imágenes del Gran Premio de Canadá 1995, le decimos que Alesi hasta el momento tiene una pole position, que es Italia 94, un récord de vuelta en Phoenix 91 precisamente, fue 6 veces segundo, Estados Unidos y Mónaco 91, Italia del 93, Inglaterra del 94 y Argentina y San Marino del 95. En esta carrera
lógicamente que hubo algo de ayuda. El momento es este. Michael Schumacher tiene problemas en el control electrónico que comanda la caja de cambios desde el volante y le entrega un triunfo a Alesi que era esperado por todo el público y todo el ambiente de la Fórmula 1. Una alegría que compartimos todos, no solamente los televidentes que nos pidieron esto, igual que Rubinho Barrichello, que logró el segundo puesto con el Jordan Peugeot, y fue compartido inclusive por Schumacher, que lo llevó a caballito. Cumplido entonces el homenaje para Jean Alesi, y aprovechamos también para contestar la duda que nos dejó Carlos Sadar de Capital. Él dice que vio la carrera precisamente de Canadá 95 de Fórmula 1 y por qué el equipo Benetton decía en el alerón Renault y no 1007 como es la publicidad que lleva habitualmente. La respuesta es que 1007 es un tabaco de origen japonés y en Canadá está restringida la publicidad para tabacos de aquel origen, no así para todos los tabacos, por lo cual McLaren podía llevar por ejemplo la de su tabacalera. Allí decía Renault simplemente porque la tabacalera patrocinante de Benetton premió de esta forma a la casa francesa que logró en Canadá 95 su pole position número 100. De esta forma, para los amantes de la estadística, Ford logra hasta el momento en la Fórmula 1 138 pole position hasta Grand Prix de Canadá, Ferrari 113, Renault 100, Honda está cuarto con 74 y cierra una marca que ya no corre como Climax con 45. Otra duda. Fernando Ledesma de Capital pregunta cuáles son las mayores novedades que tiene el Renault 19 RN inyección. Fundamentalmente que se ha pasado de la versión que era bicuerpo, ahora también hay en opción una tricuerpo, se dota de inyección monopunto al auto, ha perdido algo de potencia, aproximadamente unos 6 caballos, debido a la adaptación de la mecánica a las normas vigentes en el Brasil, mercado al cual se apunta con este automóvil, y también algo que por suerte la casa Seadea ha logrado, que es sacarle aquel medidor absurdo, grandote así, que venía para el medidor de nafta en el tablero, y lo han reemplazado por un, como nosotros veníamos pidiendo desde siempre, eficaz tacómetro. Esas son las diferencias mayores en cuanto al auto. Y también pregunta qué otras novedades tiene la casa del rombo para el mercado. Una, ya les anticipamos hace una semana, el Renault Express se va a presentar, es un modelo que va a competir dentro del segmento del Fiat Fiorino, pero un poquito más grande. Y también vamos a ver el próximo 5 de julio la presentación del Renault Laguna, allí estaremos con las cámaras, se lo mostraremos a todos ustedes. Gastón, de 12 años, el ministro Rivadavia, pregunta ¿qué quiere decir la autonomía en un auto? Bueno, Gastón, te explicamos que esto es la capacidad que tiene el auto para, con la nafta que lleva en su depósito y el consumo que tenga, de recorrer la mayor cantidad posible de kilómetros con ese combustible sin cargar más. Esto quiere decir que se va a beneficiar en la autonomía un auto que tenga un depósito más grande de nafta y que tenga un consumo menor. También pregunta cuál es la diferencia entre litros cada 100 kilómetros o kilómetros por litro. Es lo mismo, simplemente se toma desde otro parámetro, otro aspecto, la misma cuenta. Para darte un ejemplo, si un auto cada 100 kilómetros consume 10 litros, es lo mismo que decir que con un litro hace 10 kilómetros. Es cuestión de una cuentita matemática. Otro llamado, Martín de Tempre y Lautaro Sicone de Olivos, nos pedían información y datos sobre el Fiat 125, la máquina como se llamaba en aquella época. Entonces vamos a compartir algunas imágenes. Lamentablemente no tenemos ningún comercial sobre este automóvil, pero le podemos decir que el 125 comenzó a fabricarse en Italia en el año 67, donde reemplazó al Fiat 1500. Aquí en nuestro país se comenzó a fabricar otra versión de ese auto que se denominó 1600, que no era más que la cáscara del 125 con la mecánica del Fiat 1500 llevada a 1600. Recién en 1972 se fabrica el 125 completo aquí en nuestro país con el primer motor doble árbol de fabricación argentina. La revista Corsa, Parabrisas Corsa, como vemos, lo testeó en su número 365 del 17 de abril del 73, y las ventajas principales de un motor bialbero, que era lo que estaba como furor en aquellos años, es que es un motor más silencioso, con menos piezas en movimiento y con cámaras hemisféricas, lo que permitía
que se llene su capacidad cúbica de los cilindros en casi un 100%. Además, se pasaban de las 3 bancadas del motor 1600 a las 5 bancadas del motor del Fiat 125. El test del auto con el motor común sin potenciar tenía, para los datos de la revista, un motor de 1608 centímetros cúbicos, un motor cuadrado de 80 por 80, 100 caballos de fuerza en potencia DIN a 6200 RPM, aceleraba de 0 a 100 en 12,5 segundos y tenía una velocidad máxima promedio de 164 km por hora. Hay que destacar que este fue el último auto Fiat de fabricación en Argentina con tracción trasera. Había otro modelo que era el Fiat potenciado, con su motor en un 10% más de potencia, es decir, 100 cb DIN, a las mismas revoluciones, con diferencias en los árboles de leva que tenían más alzadas, otro carburador, válvulas de admisión y un nuevo múltiple de admisión y escape. Las diferencias con aquel en aceleración: bajaba un segundo en los 0 a 100, es decir, hacía 11.2, y la velocidad máxima se había incrementado a un promedio de 170,6 km por hora. También tuvo una gran actuación en la parte deportiva. Este auto fue recordada las épicas batallas de Fiat y Peugeot contra los 504, y algunos datos para nuevamente lo que siempre decimos los amantes de la estadística. Del 125, la berlina, se fabricaron entre el 72 y el 82 92.062 automóviles. De la familiar, del 72 al 81, 11.622. De la multicarga, que era la camioneta de la línea, del 73 al 82, 28.034. Y de la coupé, del 72 al 78, 5.764 unidades. El total de 125 fabricados en todas sus versiones, 137.482 unidades. Y también otro detallecito para destacar: fue el primer auto argentino, el 125 Mirafiori, en el año 81, que incorporó la caja de 5 marchas. La próxima información tiene que ver con la empresa Volkswagen. Nos hizo llegar una fotografía, que ahora aparece aquí en pantalla, diciendo que ha inaugurado, con una adquisición de un edificio de 3.000 metros cuadrados en una exclusiva zona de Puerto Madero, una nueva ubicación para sus oficinas, donde instalará la compañía financiera, la administradora de planes de ahorro y la tesorería de la empresa, y allí próximamente Volkswagen atenderá al público. Con esto cerramos la sección correo para el programa de hoy. Si usted quiere participar del mismo, vamos a entrar ahora en la sección de correo, que todas las semanas le damos un buen espacio aquí en el programa. Empezamos en principio con varias consultas que nos hicieron con respecto al plan canje de automóviles. Había gente llamando diciendo que si tenían posibilidad de mantener su auto porque era más viejo que el año 80, o cómo era el tema para saber para comprar un 0 kilómetro. Todavía no está bien definido algunas cosas con respecto al plan canje. Por ahora lo que podemos decir es que se va a hacer a partir de mayo del 96 una revisión técnica de todo el parque automotor, que ese va a ser el elemento fundamental para que este plan lanzado por el ministro Cavallo tenga éxito. En principio, la idea consiste en copiar lo que se realizó en Europa, donde fundamentalmente en España tuvo muy buena aceptación. Los autos que ya no están en condiciones de circular van a ser subvencionados por el Estado con un 10% de descuento máximo, hasta un 10% en la compra de un automóvil 0 kilómetro con un valor máximo de $15.000. Por otro lado, las concesionarias harían un descuento de hasta otro 10%. Esto hay que tener en cuenta porque no es que por cualquier auto le den $3.000 en su mano para que usted pueda adquirir un 0 kilómetro. Tiene que ver mucho con el estado, lógicamente, en que se encuentre el auto usado. También hay que tener en cuenta otras alternativas, como es, por ejemplo, que la gente no tiene los estados deplorables de los autos porque les guste, sino porque no los pueden mantener. En este caso habría que ver que la persona que, por más que tenga un auto y le den una bonificación de $3.000, jamás podría acceder a un 0 kilómetro con lo que este paga de patente, seguro, hay que poner una cochera. En definitiva, lo que puede hacer esta gente es optar por comprar un usado en una concesionaria, entregando ese mismo bono que le da el gobierno, endosándoselo al comprador de la agencia, que se permite esto por una única vez.
El ministro Cavallo habló de 65.000 unidades nuevas que se van a incorporar en el mercado gracias a este plan. Nos parece un poco optimista esta expectativa que tiene el ministro, pero bueno, la idea es buena y, como dije antes, fundamentalmente creo que va a empezar a funcionar el tema a partir de mayo del 96, cuando se haga una revisión técnica de todo el parque, que eso ya da motivo para una nota más extensa que lo haremos próximamente aquí en el programa. También vamos a contestar el mensaje de Daniel de Bursaco, que nos pregunta si el Renault 19 de 16 válvulas se fabrica aquí en el país. Esto no es así. La unidad de 16 válvulas, tanto la coupé como el cabriolet, vienen desde Francia. Lo que sí se hace en la Argentina en estos momentos es una unidad 19 de 3 puertas, pero con el motor 1.8 del Renault 19 RT, que se está vendiendo y exportando al Brasil, y es muy probable que próximamente se lance aquí en el mercado nacional. Como también está ya confirmado, a partir de unas semanas, Sebel va a presentar el Fiat Uno motorizado con un motor diésel, el mismo que equipa al Fiat Duna, algo que la gente estaba reclamando y muchos no entendían por qué, tratándose el mismo auto, el Duna y el Uno, no se ofrecía una motorización a gasoil en el Fiat Uno. Entonces en 3 semanas seguramente ese auto ya estará, 3-4 semanas ya estará en el mercado. Otro mensaje que llegó al 299-7466 es de Lanús, lo manda Alejandro y pide información sobre el Volkswagen Gol, no el nuevo que ya habíamos informado y mostrado aquí en Auto al Día, sino sobre el viejo. Él quiere saber, entre otras cosas, si ese auto se va a seguir fabricando. Según lo que nos contó la gente de Volkswagen, esto va a ser así, sobre todo para cumplir con los que tienen los planes de ahorro y no quieran acceder al vehículo nuevo. Por lo menos se va a seguir haciendo una versión base como es el CL. Además, nos pedía algún comercial del Volkswagen Gol, si es que hubo. Hubo uno, y es este el lanzamiento del auto en la Argentina. Así, por ejemplo, Juan Mateo de Capital llamó y preguntó si el Renault Clio viene con motor a inyección. En este momento sí, ya la versión RT se comercializa con inyección monopunto, 90 caballos de fuerza para el mismo motor de 1400 centímetros cúbicos. El anterior Renault Clio venía, exceptuando el Clio Williams, con carburador. También se comunicó un chico que no dejó el nombre, de Avellaneda, pidiendo información sobre el 505 turbo diésel y si este auto se sigue fabricando. En principio te decimos que no, que se dejó de fabricar toda la línea del 505. En cuanto al turbo diésel, se presentó en diciembre del 85. Ese motor era el motor diésel de 2500 centímetros cúbicos con un turbo Garrett y la inyección era Bosch. Además, ese auto tenía una ventaja muy importante con respecto al resto de la gama del 505, que era que traía la suspensión trasera independiente igualita a la del modelo francés. De esa forma fue el segundo auto, después del Sierra, que trajo este sistema de suspensión para las ruedas traseras, que además en esos autos eran tractoras. En cuanto a los datos, la velocidad máxima 167 km por hora, 0 a 100 en 15,3 segundos, los 1000 metros los cubría en 36 segundos, y la elasticidad era de 40 a 100 km por hora de 18.9, muy bueno para un diésel, lógicamente asistido por el turbo. El consumo en ciudad y en ruta a 120 estaba aproximadamente en los 10 km por litro. Dejamos esa información, vamos a otra. Alejandro de Bursaco nos pide el comercial de la Ford F100. ¿Cuál otro sino que el que la tira del Hércules? Millones de veces ha sido pasado en el programa, pero bueno, lo siguen pidiendo y lo seguimos pasando. Una vez más, la Ford F100 está dispuesta a probar ser la pick-up más fuerte de la Argentina.
F100, la pick-up más fuerte de la Argentina. Un comercial histórico que arrasó en premios en todo festival. Todos van a ir teniendo su espacio en el programa, y en esta parte final del programa vamos a entrar en nuestra habitual sección de correo. En este caso el primer mensaje es de Fernando de Capital Federal, que es propietario, nos comenta, de un Renault 11. Nos pide un comercial del Renault 11 en el que los autos jugaban al vóley en la playa. Ahora lo vamos a poner en el aire, pero también nos hace un comentario de un auto muy extraño que vio en la calle por su ciudad, por Buenos Aires. Él dice que es algo así como un Renault 9 convertible, coupé, y que la única cifra que tenía identificando el modelo era GTA. Quería saber si nosotros le podemos decir qué es ese automóvil. Por las descripciones que vos nos das, Fernando, eso se trata de un automóvil, exactamente, es un Renault 9, pero fabricado en los Estados Unidos. Allí muchos no lo saben, pero la American Motor Company, la AMC, era una empresa de origen estadounidense comprada por la Renault y se fabricó en Estados Unidos tanto la línea del Renault 9 como la del Renault 11. Yo acá me anoté algunos datos. Por ejemplo, el Renault 9 se llamaba Allianz en aquel país, se hizo entre 1983 y 1987, se había de 2, 4 y 2 puertas convertibles, y se fabricaron en total 458.330 unidades. En tanto que el 11 se llamaba Encore, había de 3 y 5 puertas, se fabricó entre 1984 y 1986 en un total de 165.243 unidades. En cuanto a los motores, tenían el clásico 1.4 que se hizo acá también con 56 HP, otro 4 cilindros 1720 centímetros cúbicos y 77 HP, y en el 87 exclusivamente, el último año que se fabricó el Renault 9 Allianz, salió la versión GTA, que es esa que vos viste, con un 4 cilindros de 1965 centímetros cúbicos, prácticamente una planta similar a la del Renault 18, con 95 HP. Ese es seguramente el auto que vos viste y que nos comentabas que estaba en venta en la ciudad de Buenos Aires. Por último, para cumplir con el mensaje de Fernando, vamos a poner entonces el comercial, aquel del Renault 11 que jugaban los autos al vóley en la playa. Aquí está. Un lindo comercial del Renault 11 que es la primera vez que lo piden en nuestro programa. Parece ser poco recordado en la historia del automóvil. Otro mensaje es de Guillermo de Castelar. La semana pasada pasamos el de la Ford F100 cuando la tiraban del Hércules y dijimos que seguramente lo iban a volver a pedir. Bueno, Guillermo ya lo hizo porque llegó tarde el programa, así que vas a tener que tener un poco de paciencia hasta que se vayan juntando sucesivos mensajes que pidan nuevamente el de la Ford F100, y de aquí a un tiempito lo pasaremos seguramente de nuevo en el programa. Leonardo de Capital Federal pide el comercial del Renault 18 cuando atraviesa
el océano. Bueno, aquí está. Muy bien, la última consulta que vamos a sacar al aire el día de hoy es de Gabriel Albini, que es de Temperley. Él escribió para participar en nuestro concurso, pero además, aprovechando que mandaba sus datos, nos hace una consulta acerca del nuevo Ford Escort, si se lanzó oficialmente al mercado y si podemos pasar alguna publicidad del auto, dónde se fabrica y qué modelos hay. Lo que te decimos, Gabriel, es que el auto en cierta forma sí se lanzó oficialmente porque pasó algo extraño con el Escort. Mientras acá se fabricaba la versión vieja, se lanzó el Orión, que es la nueva versión del Escort agregado al baúl. Además se lanzó el XR3 nuevo y el Cabriolet nuevo. Esos son también de la nueva línea del Escort, o sea que oficialmente el auto está lanzado. Lo que no está todavía es la versión del Escort que reemplace al que se fabricaba acá. Ese auto ahora se hace en el Brasil. Acá se va a fabricar en poco tiempo más. En cuanto a la publicidad del auto, sí, tenemos una que se pasó hace poco tiempo, unos 6 meses atrás, en el Brasil. Este que vos vas a ver ahora es el auto que entonces va a salir aquí en nuestro mercado. Demora mais pouco, eu fico louco, esperando por você. Por você. E digo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê que é ciúme de você. Ford Escort, um carro sedutor. De esta forma entonces ya casi nos estamos despidiendo. Quería agradecer por supuesto a todos los que se comunicaron por carta o por teléfono y también a todos los que nos llamaron para felicitarnos por el material que habíamos puesto la semana pasada al aire sobre la historia del Ford Mustang y nos pedían algo más sobre el auto. Bueno, vamos a ver si armamos por lo menos un clip para la semana que viene. Estamos pensando en algo con música de The Doors para poner en el aire con más imágenes de ese clásico auto de la Ford. Ahora no nos queda más tiempo que para decirles que si usted quiere participar de nuestro concurso, todavía está a tiempo de mandarnos su carta.